as dark as death, but I won't be afraid. You are with me when your shepherd's rod makes me feel safe. You treat me to a feast while my enemies watch. You honor me as your guest and you fill my cup until it overflows. You honor me as your guest and you fill my cup until it overflows. You honor me as your guest and you fill my cup until it overflows. You honor me as your guest and you fill my cup until it overflows. You honor me as your guest and you fill my cup until it overflows. Don't stay far away, Lord. My strength comes from you. So hurry and help. Rescue me from enemy swords and save me from those dogs. Don't let lions eat me. You rescued me from the horns of wild bulls. When your people meet, I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. When your people meet, I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. Don't stay far away, Lord. My strength comes from you. So hurry and help. When your people meet, I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. When your people meet, I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. When your people meet, I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. When your people meet, I will praise you, Lord. 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 Don't punish me, Lord,
or even correct me when you are angry. Have pity on me and heal my feeble body. My bones tremble with fear, and I am in deep distress. How long will it be? Turn and come to my rescue. Show your wonderful love and save me, Lord. Turn and come to my rescue. Show your wonderful love and save me, Lord. And I am in deep distress. How long will it be? Turn and come to my rescue. Show your wonderful love and save me, Lord. Turn and come to my rescue. Show your wonderful love and save me, Lord. Turn and come to my rescue. Show your wonderful love and save me, Lord. Turn and come to my rescue. Show your wonderful love and save me, Lord. Don't punish me, Lord, or even correct me when you are angry. Have pity on me and heal my feeble body. My bones tremble with fear. Turn and come to my rescue. Show your wonderful love and save me, Lord. Turn and come to my rescue. Show your wonderful love and save me, Lord. Turn and come to Buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo desde Casa de Dios del Jordán, una sola voz, un solo espíritu, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para las naciones. Y hoy le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta cabina donde pues transmitimos la palabra de Dios. ¿A través de dónde? A través de Estudios El Jordán, y nos pueden encontrar en YouTube e Instagram. Y pues también nos pueden encontrar en TikTok como Casa de Dios El Jordán. Los días de estudio nosotros estamos transmitiendo los días lunes de 9 a 10 de la mañana por YouTube e Instagram. Y los días jueves también se transmite otro tipo de estudio de 9 a 10 de la mañana. Para aquellas personas que pues quieren conocer del Señor, han escuchado de Dios, han escuchado de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas o cómo Dios ha transformado la vida de otras personas, y pues muchas veces tenemos eso de decir, yo no quiero ir a una iglesia porque todavía para mí es un compromiso. Puedes tú poner un mensaje aquí en la bandeja de Facebook y decir, bueno, a mí me gustaría integrarme a un estudio para que tú aprendas a conocer del Señor. Y ya de ahí, pues realmente así como yo, por experiencia, el Señor cautivó mi corazón y ahora me tiene aquí, ¿verdad? Anunciando las buenas noticias de Él. Así tal vez un día, tal vez sea igual o sea diferente, pero tú puedes empezar a conocer esa obra de Dios aquí en la tierra. Y pues, si ustedes tienen alguna petición de oración, la pueden dejar ahí. Si ustedes
hacen favor de compartir, ahí denle en like, denle en compartir, pueden ponerle en sus estados de WhatsApp. Todo lo bueno se comparte y lo más bueno que ha pasado en mi vida es conocer su palabra. Así que amor también es compartir, compartan, denle like y eso es un beneficio que todos recibimos en que la obra de Dios crezca y pueda llegar a esos lugares donde pues muchas veces no puede llegar un misionero, ¿verdad? Pero la tecnología sí ha llegado a esos lugares más recónditos donde puede ser escuchada su palabra. Y hoy pues estamos dando seguimiento a un tema anterior. La portadora de la palabra el día de hoy, en esta tarde, es mi hermana Romina, a la cual le doy la bienvenida. Bendecimos la vida también de Majito, que está en controles, y su acompañante también. Le damos gracias por su disposición. Y pues voy a iniciar con una introducción en base al tema que va a estar hablando la hermana Romina, que dice la función de la iglesia, pero hoy vamos a estar hablando sobre el carácter. Ella les hablará del tema o la etapa anterior y la que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y yo la introducción la hago de la siguiente manera. La iglesia no existe por iniciativa humana, sino por el diseño y propósito eterno de Dios. Desde su origen ha sido llamada no solo para reunirse, sino para poder cumplir una misión divina en la tierra. No es un lugar, es un pueblo escogido para reflejar el corazón de Dios y ejecutar su voluntad, basadas en los mandamientos, que es amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos y vivir en santidad, como lo dice Mateo 28 del 19 al 20. Bienvenida, hermana Romina. Gracias, muchas gracias, hermana Susi. Gracias a todos aquellos que ya se están conectando y que han estado fiel también a las transmisiones que hemos tenido aquí en Casa de Dios el Jordán. Sean todos bienvenidos y pues esperamos a que todas estas transmisiones sean de mucha edificación y sean un gran alimento primeramente a su espíritu y al día a día, ¿verdad? Porque todos necesitamos mucho de esa guianza, de esa dirección de parte de Dios. Y sabemos que lo que Dios ha dado también en esta casa ha sido de mucha bendición para nosotros y por eso, como dice la palabra, da de gracias lo que de gracias has compartido. Incluso, recibido gracias. Tenemos aquí a la hermana de los controles que está bien al pendiente. Incluso la corrección, ¿no? Porque la corrección también es muy buena, aunque no nos guste, pero es muy buena. Sí. Dice, después trae un fruto apacible. Y bueno, primeramente le damos la bienvenida al Señor y damos gracias porque Él está acá aún antes de que nosotros llegáramos. Así que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros y que nos dirija para hablar como conviene a Él y nos lleve a toda verdad y a todo entendimiento sobre lo que hoy nos toca compartir con ustedes. Y bueno, yo sé que la hermana Susi ya les compartió acerca de nuestras redes, así que nuevamente les invito para que ustedes vayan y se den una vuelta, sobre todo en YouTube. Ahí tenemos demasiado material. Muchas de las transmisiones ya han quedado grabadas ahí, o muchas de aquellas que ya no se quedan guardadas en la página por normas de Facebook, pero sabemos que en YouTube sí pueden darse una vuelta, Estudios El Jordán, y ahí nos pueden encontrar, ahí pueden ver la palomita azul y nos pueden empezar a seguir y a suscribirse para que estén al pendiente de todas las transmisiones y grabaciones que estamos llevando a cabo. Así que bueno, vamos a dar una introducción, una leve introducción para lo que vamos a hablar el día de hoy, porque el jueves pasado, que también me tocó dar el tema, fue precisamente acerca de la función de la iglesia. Y para quienes no lo vieron, dense una vueltecita, ahí Estudios El Jordán, ahí lo van a encontrar, o si no todavía está aquí en Facebook, lo pueden encontrar. Pero hablábamos acerca de qué es la iglesia, ¿no? Porque a veces es importante entender esta parte de qué es la iglesia. Muchos, y creo que a usted también le pasaba, ¿no? O sea, consideraba que la iglesia es solamente un lugar específico donde íbamos a tener un encuentro con Dios, ¿no? Pero nos referíamos o hacíamos referencia a esta parte del lugar específico, ¿no? Entonces, si a nosotros nos decían, no, pero es que tenemos que ir a otro lado, entonces decíamos, bueno, pues ya
sí, pero la iglesia está en cierta parte, ¿no? Y hoy en día la palabra nos enseña que el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, su esposa, somos nosotros, que nosotros somos esos miembros que conforman el cuerpo, ¿no? Y para ello, pues dice la palabra que hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido predestinados, aún antes de que esta tierra fuera formada, ya había Dios nos había escogido. ¿Para qué? Para llevar a cabo todas sus obras, para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos una función. Por eso decía, el tema es la función de la iglesia. Pero es importante que nosotros vayamos desarrollando y vayamos entendiendo qué es la iglesia. Porque si de ahí no conocemos lo que es la iglesia, entonces nunca vamos a poder llevar a cabo esta función o este propósito por el cual estamos acá. Ahora, aquí en esta casa no se nos ha dado el entendimiento y la enseñanza de que somos un gobierno. Si lo llevamos afuera, hacia el mundo, como decimos, o hacia nuestra vida secular, pues entendemos que cada persona tiene una fe y va caminando conforme a esa fe. Hay gente que pues perdió la fe, o hay gente que cree en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, sin embargo, pues no deja de ser fe. Pero cuando decimos que la iglesia tiene que estar involucrada en muchas cuestiones, en muchos montes, que hoy en día sabemos que es el gobierno, la educación, la familia, las artes, los negocios, la iglesia también es un monte, son 7 montes, y no los dije todos, disculpen, pero en esta parte de que decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la iglesia con el gobierno, no? Hoy en día, por ejemplo, aquí en México se separa el Estado de la iglesia, por eso dices laico, que no tiene nada que ver la religión con el gobierno, porque lo separaron desde hace mucho tiempo, pero son cuestiones políticas. Espiritualmente sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque como hemos malinterpretado la función de la iglesia, entonces dijimos, la fe es mucho más, no tiene nada que ver con que se dirija a una nación. Y en la Biblia nos habla mucho acerca de cómo Dios iba dirigiendo a su pueblo, cómo cuando el pueblo pidió un rey, incluso aún en los reyes también necesitaban ser dirigidos. Aún ellos necesitaban la guianza y el consejo de personas sabias. ¿Por qué? Porque Dios era quien abría el camino, era quien los ponía en gracia. Dice, y la palabra es muy clara, Dios es quien quita y pone reyes. Entonces, si cada hombre en cada gobierno, en cada nación, en cada país, está sentado hoy en día en algún puesto de eminencia, como presidentes de la república, gobernadores, o como ustedes les llamen a sus ministros, es porque así ha sido la voluntad de Dios. Y decimos, pero ¿por qué estos gobernantes son tan malos? Bueno, porque pues son justo lo que nosotros necesitamos, porque también como sociedad, como pueblo, necesitamos, ¿cómo decirlo? Pues tenemos lo que merecemos a causa de que hemos sido un pueblo rebelde. Así es. ¿No? Entonces, por eso es importante que nosotros definamos esta parte, esta función, porque hemos malinterpretado lo que es la iglesia como tal. Y es necesario, y Dios nos está llamando hoy en día para que invadamos esos montes. Depende en el área donde nos desenvolvamos cada uno de nosotros, y establezcamos el reino de Dios, que esa es la principal función. El reino de Dios, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, decía Juan el Bautista, el reino de Dios está aquí. Y Jesús dijo, el reino de Dios está acá. Él vino a establecer el reino de Dios. Perdón, y mucho se ha hablado acerca del reino. Y dice la palabra, el reino de Dios no es comida ni bebida, no es para que tú te goces, no es para que tú te deleites, para que busques nada más de ti, sino que dice, el reino es justicia, paz y gozo. Y es justamente el carácter de cada uno de nosotros, porque volvemos a lo mismo, nosotros conformamos la iglesia, pero ciertamente en este proceso, en lo que Dios nos va cambiando nuestro chip,
como dice Romanos 12:2, no te hagas a este mundo, sino cambia tu forma de pensar, porque si no cambias tu forma de pensar, nunca vas a entender lo que estás haciendo acá, por qué llegas a la iglesia los domingos, por qué te congregas, por qué llegas a estudios, por qué es el discipulado, por qué son las enseñanzas, por qué necesito rendir cuentas de mi vida a alguien, a una persona, porque entonces eso de alguna manera vuelve a ser como una carga a nuestro corazón y dice, pues no, el hombre sin entendimiento pues no va para ningún lado. Entonces, cuán importante es esto, que nosotros conozcamos cuál es la función, cuál es mi función dentro de la iglesia, la función de la iglesia y mi función dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo y mi función en la tierra, ¿no? Entonces, no sé si quiera comentar algo. No, pues sí, el Señor todo lo hizo con un propósito y con un propósito eterno. Y así como dice la palabra que Él hacía todo lo que veía hacer a su Padre. Uh-huh. De la misma manera el Señor a nosotros nos deja esa imagen de Cristo, esa obediencia de Cristo, esa humildad de Cristo, esa mansedumbre de Cristo. ¿Para qué? Para que no haya en nosotros duda alguna de lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Él. Y también nosotros imitar lo que Él hizo y que lo hizo humanamente, para que nosotros no tuviéramos pretexto de decir es que Él es espíritu. Uh-huh. Entonces Él no sabe que me dolió mi cortada. O sea, él no sabe que me dolió que se murió un familiar, ¿no? Entonces Él lloró, Él se cayó, Él tuvo papás, Él tuvo todo lo que nosotros hemos tenido. Y entonces lo que Él busca en nosotros es formar el carácter. Pero como nosotros en nuestra vida, todos venimos de diferentes familias, de diferentes costumbres, de diferentes hábitos, de diferentes religiones, si le queremos hablar así, pero muchas veces venimos con una vida no con hábitos buenos ni agradables. Venimos con costumbres y con formas de hechicería, brujería. Venimos con patrones de padres, que las groserías, una boca malidiciense y todo eso que viene a hacer que no seamos lo que Dios quiere como hijos. Uh-huh. Entonces, una vez que viene el Señor y entra a nuestras vidas, porque Él es el que nos escoge, dice, ¿no? Él es el que nos toma, Él es el que nos predestina. Entonces dice, bueno, Romina, tú eres para mí, porque de entretejido te viene el vientre de tu madre y yo te escogí, ¿sí? Entonces desde ahí el Señor ya hizo una predestinación a mi vida. Y entonces, ¿qué dice Él? Bueno, como ya tú eres mía, yo quiero que tú seas lo que yo soy. Es como vamos a suponer, en una familia, nosotros podemos darnos cuenta cuando llegamos a una casa cómo es una familia, qué costumbres tiene, qué hábitos tienen, buenos y malos. Lo que el Señor quiere para que esto que Él diseñó en nosotros vaya en aumento, creciendo, esa red que Él desde un principio dijo que teníamos que tirar esa red, ¿no? Para atraer esas personas que Él ya vio y que nos va señalando, ¿no? Y que todos hemos entrado en esa función de, bueno, pues es que yo estaba en esto, pero no sé cómo, pero ahora yo ya conozco al Señor. Yo ahora estoy en esto, porque el Señor empieza a enamorarte de muchas formas. Pero en esa forma donde Él te atrae, te enseña una disciplina de vida. Bueno, esto es lo que tú traías, pero ahora yo te digo, despójate de eso que traes. Y vamos a hacer, como dice, hay una parte en la palabra, no sé si está en Jeremías, donde dice, y te voy a dar un corazón de carne, un corazón sensible a mi voz, un corazón que se deje amoldar a mis preceptos, a lo que yo quiero formar de nuevo en ti. Y es donde empieza a hacer esa iglesia de la cual tú vas a hablar ahorita, ¿no? De ir formando ese carácter según lo que Él es, pero ahora que yo lo tengo que hacer. Ser un imitador de Él, pero imito, pero Él va formando. Y en la formación, Él va poniendo pruebas en mi vida, Él va moldando circunstancias que van a venir a mi vida y que tú dices, bueno, todos hemos vivido esa situación de que, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer acá? Pero eso te forma.
Aún esas personas que dicen ni quiero estar con él o con ella, porque son personas que la verdad insoportables, Dios te las pone porque son necesarias para formar tu carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente débil. Y ayer lo hablaban las hermanas aquí en la radio. Dios no quiere gente conformada, gente que esté aletargada, gente que esté así como quien dice, bueno, si pasa el aire, qué bueno. Si viene la lluvia, que no. El Señor te quiere alerta. Viene la lluvia, usa un paraguas, no vamos a suponer, ¿no? De esa manera el Señor quiere que seamos previsores y que estemos atentos al oír, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa atención de, como dice Deuteronomio 28, ¿no? Si yo oigo atentamente su voz y obedezco todas esas bendiciones que tiene para mi vida como su iglesia, claro que se van a cumplir, pero también nos dicta que si yo ya me limpió, ya me quitó los piojos y las chinches y todo lo que yo traía, conductas, algunas situaciones desenfrenadas que tal vez estaban en mi vida, vicios. Lógico es que Él está haciendo algo nuevo. Él quiere limpiar todo eso. Pero si yo, después que le dije que sí, dijeran, vuelvo como el perro al vómito, dice, todas estas maldiciones te alcanzarán. Por eso el Señor desde un principio quiere formar a su iglesia en Él, en un carácter como Él. Amén. Voy a compartir ahorita les hablaba acerca de los montes, ya aquí nos los pasaron gracias a la hermana Majo, que está al pendiente. El hermano David también aquí. Es el monte de la educación, el monte de la salud, el monte de las artes y la comunicación, el monte de los negocios, el monte de la familia, el de gobierno y el de la religión. Y dice, y todas estas, dice, pues el monte que está sobre todos los montes es el de Sión, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos esto porque, como decía, cada uno de nosotros tenemos una función y nos tenemos que desenvolver y llevar el reino a este tipo de montes, ¿no? Por ejemplo, usted que está en la salud, tiene que llevar las buenas nuevas, tiene que mostrar algo distinto a lo que el sistema, como ayer nos hablaban en el estudio, ¿no? De Babilonia, nos ha llevado a entender que cómo se tiene que llevar o cómo se ha llevado a cabo, se ha organizado durante tanto tiempo y hemos entendido que lo único que quiere es seguir esclavizándonos a qué, a una codependencia, por ejemplo, en este caso, a estar, es como una, no quiero entrar muy profundo porque no es tanto el tema, pero es como una dependencia, así como me enfermo, voy al hospital, me enfermo, voy al hospital, me enfermo, voy al hospital, ¿no? O sea, pero Dios nos quiere sanos. Dios quiere que nosotros a través de la restauración de nuestras vidas principalmente vamos a hallar esa paz y esa sanidad y esa forma de vida distinta en la que cada uno debemos de caminar, porque todo también se desarrolla internamente, ¿no? Y, por ejemplo, en los negocios o en las artes, donde quiera que tú te desenvuelves, necesitamos llevar esas buenas nuevas, necesitamos mostrar algo diferente, pero por eso vamos a hablar acerca del carácter, ¿no? Y bueno, dice, aquí nos compartieron también Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sí, justamente somos esa parte de creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Pues para que nosotros tengamos buenas obras en Él. No es por nosotros, no, y como dice, pues no es por obras para que no te gloríes, para que no creas que es por ti, sino es la gracia. Pero entender que la gracia obra a través de nosotros y que eso nos lleva a hacer lo correcto delante de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a entrar entonces a la función a ver, déjame acomodo acá porque... bueno, decía que la iglesia tenemos que aprender a verlo no solamente como un edificio, sino la iglesia es un cuerpo vivo con funciones específicas que moldean el carácter. Así como ahorita les compartía, sí hay montes y todo y cada uno tenemos que llevarlo, pero también dentro de tu casa, donde tú te congregues, donde tú estés asistiendo, Dios ha puesto jerarquías, o por así decirlo, o Dios ha puesto personas de autoridad que son las encargadas también de ayudarnos y de verlos, de formarnos. Como ayer compartía la pastora Laura, ¿no? Acerca de esta parte, que no podemos estar viendo la corrección como mala,
sino que es un proceso de formación en nuestras vidas y de que como nosotros tenemos que también cambiar ese chip, porque sí, hay cosas que nosotros, como bien decía usted, por ejemplo, fuimos enseñados con nuestros papás por nuestros abuelos, y lo cierto es que a veces ni siquiera, incluso nosotros como padres no sabemos ni siquiera ni cómo educar, y si educamos por la gracia de Dios, no, bueno, ahora sí sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos primeramente al Espíritu Santo, tenemos la palabra y tenemos también personas que están guiándonos en todo momento. Yo bendigo la vida de mis amados porque de mis autoridades, porque ellos me han guiado para poder ser la mamá que mis hijos necesitan, pues, ¿no? Porque ciertamente uno como papá necesita dar ese ejemplo y modelar, porque eso también muestra la seguridad en los hijos. Muchas veces, no sé si a usted ya conoce casos, pero muchos de los hijos terminan actuando como papás de los papás porque no ven papás firmes. Sí. Y esto genera que crezcan con una carga en su corazón sintiéndose responsables de otras vidas. Sí. ¿Sí? Y eso Dios no nos ha mandado a que nosotros nos hagamos responsables de nuestros padres, sino que también aprendamos a tener una vida en Él. Y yo sé que Dios está transformando muchas familias hoy en día que han venido al entendimiento, y la primera es la mía. ¿Por qué? Porque ciertamente no había como tal, no estábamos dentro del orden, y muchas de ellas no hay comunicación. Hay un ambiente de gritos, en muchas de ellas no hay perdón. Han crecido con rencores familiares de que ni siquiera son suyos, sino que prácticamente se los adoptan. Sí. Y Dios no quiere que nosotros vivamos una vida así. Pero para eso, cuando nosotros llegamos a una casa espiritual, necesitamos escuchar la voz de Dios y reconocer, como decía el apóstol Bonnie, ¿cómo me recibes a mí? Si como profeta vas a recibir bendición de profeta. Si como apóstol vas a recibir una bendición de apóstol. Si como padre vas a recibir una bendición de padre. Entonces es importante esta parte de nuestra cobertura espiritual, porque una iglesia tiene una cobertura espiritual. Primeramente es Dios y luego nuestras autoridades. Y a quienes Dios ha puesto, ¿para qué? Para que nosotros vayamos siendo edificados. Como dice primera, segunda de Timoteo, no recuerdo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y eso es lo que habíamos dicho el episodio anterior, de que ciertamente nosotros somos los responsables también de salvaguardar, de cuidar la verdad y de caminar y ser esa fortaleza dentro de la casa. Porque una iglesia necesita estar firme con bases apostólicas, con bases proféticas, porque así es como el reino de Dios está establecido. ¿Para qué? Para que entonces sea manifiesto todas esas buenas nuevas. Pero necesitamos estar bajo esta cobertura, no podemos estar solos. Salmo 103 me parece que dice que Dios ha hecho habitar a los hombres para que estemos dentro de una familia. No nos ha llamado para estar solos. ¿Sí? Incluso si tú estás solo, Dios te hace habitar. Y aquí, bueno, en esta casa, Dios nos ha dado una gran bendición de que nosotros hemos caminado como una familia, porque así nos han enseñado. Desde que nos han coberturado y tratado como una familia. Nos hemos quedado a comer domingos, hemos casi anochecido juntos. Casi nos corren. Casi nos corren. No, pero es esta parte de que en la convivencia, en la relación que tú tienes, porque eso es también parte del carácter. Una persona con carácter no es una persona que se enoja o que se muestra autoridad. No, una persona con carácter es aquel que refleja a Jesús. Una persona con carácter es aquella que sabe relacionarse, aún con las personas difíciles. Es aquella que sabe perdonar. Una persona con carácter es aquella que sabe escuchar lo peor de uno mismo, porque a veces va a venir alguien y te va a decir, tú no quieres reconocer, es esto, esto y esto. Y duele escuchar la verdad. Claro, sí. Duele sacar, porque a veces te tienen que hacer como que esa operación y te tienen que abrir y decir, mira, es justo lo que hay aquí adentro, mírate tú mismo. Y vernos o ver nuestro reflejo no es grato. No es, ¿por qué? Porque, repito, venimos de enseñanzas que no es que, no es decir, nuestros padres estuvieron mal, no,
pero no son las correctas. No tenían las bases de Cristo, Exactamente. no nos podían dar otra cosa y desafortunadamente cuando nosotros estamos saliendo de ese sistema babilónico realmente, pues estamos engrosados de orgullo. ¿Por qué? Porque antes, voy a hablar sobre esa educación, ¿no?, que nos han dado nuestros padres de alguna manera y que pues no podemos juzgar esa forma. Fue la forma que ellos recibieron, pero que esa forma fue como autoritarismo, pues. Tú lo haces porque lo haces, aquí la que manda soy yo o el que manda soy yo y las cosas se hacen a mi manera. Muchas cosas que están totalmente fuera del diseño de Dios. Entonces, ¿qué vienen a hacer eso? Vienen a engrosar nuestro corazón y yo pues lo puedo decir por mi experiencia en mi crecimiento aquí en la casa, es que lo primero que yo no quise fue que me mostraran ese espejo, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en mi vida. Y pues ahí tú decides, o tomas la decisión de humillarte y reconocer delante de Dios, sí, Señor, yo traigo toda esta basura acumulada, o me lleno de orgullo y actúo como el mundo actúa, diciendo, pues háganle como le hagan, pero aquí el que manda soy yo, casi, y de aquí no pasan las cosas. Entonces, por eso Dios tiene que tratar, no duramente, lo duro está en nosotros. El Señor nos quiere facilitar a través de esa cobertura que tenemos, en este caso con nuestras autoridades, porque ellos, bueno, gracias a Dios nosotros podemos hablar de un testimonio vivo que nosotros podemos experimentar de la vida que ellos tienen y que ellos con testimonio pues nos enseñan, ¿no? Y entonces tú ya tienes un referente. No importa que tu casa materna, tu casa paterna, esté en un caos todavía, pero el Señor te está enseñando a alguien que decidió caminar en esa pasión y entonces en esa búsqueda y pagar un precio por nosotros, que eso es algo grande de verdad. Entonces ahí es donde Dios te dice, mira, tal vez ellos, al igual que tú, venían igual, sucios, con costumbres y todo, pero ellos decidieron decirme sí, decidieron moldear su corazón, voltear a verme a mí y decir, bueno, este es el patrón, ¿no? Como una ropa, ¿no? Este es el patrón que hay que seguir, donde hay que cortar, donde hay que añadir y todo, para que siga siendo el molde que yo necesito tener allá en la tierra. Y cuando yo dispongo ser transformado y cambiado, yo no me resisto. Yo no estoy diciendo que esto es difícil, que esto es complicado. Nosotros hemos hecho las cosas difíciles cuando no queremos renunciar al orgullo, a la soberbia, a mi yo. Y cuando nosotros decidimos que sí, es donde viene la parte que tú vas a comentar ahorita de cómo el Señor forma el carácter del Hijo en la iglesia, ¿verdad? Así es. Vamos a ver esta parte que usted acaba de comentar, que el carácter en la unidad, porque la función principal de la iglesia es operar como uno solo, como un solo organismo, pues, o sea, no podemos ir cada uno por su lado y como si tenemos que sacar, ayer lo que usted dijo, aún las cosas que puedas vivir de parte de tu familia paterna o materna, se necesita uno para que empiece a haber un cambio en todo, ¿no? Y con que haya uno, con eso ya es algo, es un territorio que se gana, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a veces toca ser el Cristo de tu familia. Tienes que aprender a dar la vida por aquellos que pues no tienen ese entendimiento o siguen en esa tiniebla de no conocer la verdad, ¿no?, de la palabra, porque a veces así toca, y cómo a través de tu testimonio, a través de tu conducta, a través de ese cambio, porque la gente siempre va a recordar el pasado, sabemos que es el enemigo, ¿no?, pero siempre va a traer tu pasado, de lo que ellos conocen, pero es Dios el que sí sabe lo que tienes por caminar, sabe tu futuro, sabe el propósito que ha puesto en ti, y a causa de, como decía usted, de que hubo uno que pagó con precio de sangre su vida, pues ahora nos toca también dar esa parte, ¿no? Pero también es dentro de la casa y dice, existe, para ello necesitamos un carácter humilde y cooperativo. Y ahí viene esta parte. Dice Efesios 4:2-3, dice que nosotros debemos de andar
con humildad, ser mansos, soportándonos los unos a los Así otros, es. con paciencia. Debemos de guardar esa unidad en el espíritu, porque si sabes que, como dicen, si tú sabes que tienes algo, que tu hermano tiene algo en contra tuya, lo correcto es, me acerco a mi hermano y digo, a ver, hay Ujú. algo que se está interponiendo entre ti y mí. Así es. Entonces, porque a veces cuesta ir y decir, ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Pero nosotros sí sabemos cuando alguien tiene algo en contra de nosotros. Entonces, también es nuestra función o es nuestra responsabilidad el acercarme y decir, yo veo que esto está pasando entre nosotros, yo no quiero que haya esas asperezas en medio de nosotros, en nuestra relación. A lo mejor no es una persona con la que te relacionas tanto, pero eso no indica que tú no tengas que la responsabilidad de acercarte y decir, aquí se está colando el enemigo. Entonces, vengo a ponerme a cuentas contigo y si yo hice algo que a ti te incomodó, perdóname. Voy a procurar ser más consciente de esta parte en mi conducta y en mi comportamiento. ¿Para qué? Para que no haya esa división, para que no haya esa murmuración en nosotros. Y entonces, ni tú ni yo seamos instrumentos para que todas estas situaciones Estorbe. sí, estorben y crezcan en medio de la casa de Dios. Entonces voy a leer aquí en 1 Corintios 12, del 25 al 26. Ajá. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Y es esta parte, ¿no? De que lo que decía, yo no puedo permitir que una parte del cuerpo esté en una situación en desventaja. ¿Por qué? Porque incluso hasta para tratarnos o dirigirnos la palabra tenemos que hacerlo con mansedumbre. Y es una parte que en lo personal a mí me ha hablado el Señor, ¿no? Porque ciertamente hay personas o hay hijos que apenas están caminando en el Señor porque no es de que a todos nos llamaron al mismo tiempo, ¿no? O sea, pero quizá unos pues ya tengan más tiempo en su congregación, quizá otros no. Pero también en medio de eso tenemos que aprender a tener el amor, la paciencia, porque cada uno de nosotros llegamos a la casa de Dios con diferentes formas, conductas, lenguaje, comportamiento, forma de relacionarnos. Entonces, incluso con el que es cohibido, incluso con el que no es muy expresivo, también debemos de aprender a respetarlo, porque Dios dice, en esto es la diversidad de Dios, ¿no? En esto se muestra Dios y en la forma en que Dios no hizo un solo molde, o sea, nos hizo con una forma distinta, una forma de expresarnos distintos, pero que también a eso le sirve al Señor. ¿Para qué? Para manifestar su propósito, porque dice, si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Dios también es manso, Dios es también esta parte de que momentos en los que guarda silencio, Dios también es muy expresivo, o sea, cada uno de nosotros tenemos esa parte de Dios, y si no aprendemos a vernos desde esa manera, no vamos a poder gozarnos cuando a alguien le está yendo bien, no vamos a poder dolernos cuando alguien está padeciendo, no vamos a poder caminar de la misma manera porque dice, un miembro no puede no sufrir por lo que le está pasando a una parte del cuerpo. Si me duele el estómago, me duele la cabeza. Si me duele la cabeza, me duelen los ojos. Si me pego el dedito chiquito del pie, me va a doler todo. O sea, aquí no hay de que, ay, solamente, no, o sea, porque esa es la parte de la unidad de ese mismo caminar. Y bueno, y en esto nos lleva también en la cuestión del servicio. La iglesia tiene la función de ministrar unos a otros y en esta parte se manifiesta a través de la diligencia y el desinterés. Y voy a sacar esta palabra que últimamente hemos dicho en la escuela de niños. Cuando dice, se ríe aquí la hermana Magda, porque ciertamente dice el desinterés, o sea, no seamos salameros. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces decimos, voy a hacer esto para que me vean, voy a hacer esto para tener un lugar de eminencia, voy a hacer esto para que
vean, yo sí tengo a Cristo en mi corazón, ¿no? Voy a hacer esto para que vean cuán eficiente soy. Y eso es bueno, o sea, que tú tengas como que esa disposición de servir, pero servir entre todos. Porque en la parte del servicio, Jesús no llamó nada más para servir a sus discípulos. O dijo, sírvame. También tuvo compasión de aquel que gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí y sáname porque ya no aguanto esto. Y sanó a los leprosos, a aquellos, a los apestaditos y a aquellos que nadie quería. Y sanó a aquella mujer de flujo de sangre que tenía tantos años y que en ese entonces en la tradición judía y en la ley judía decía, todos los leprosos y los que están así con eso tienen que irse mucho más allá. Sí. Y No no se pueden podían acercarse. acercar. ¿Sí? Hasta que estén completamente sanos. Y qué feo que incluso, y no estoy hablando de una cuestión a veces física, sino que a veces estamos pasando por situaciones internas que suelen ser como una lepra, suelen ser como un flujo de sangre, suelen ser como una ceguera, suele ser como una sordera. Y a veces los tratamos como esos fariseos. Allá afuera, por favor. Porque si no estás perfecto, si no estás santo, si no estás haciendo la voluntad de Dios, te miramos fuchi. Y eso no es correcto, porque Jesús sí tuvo esa misericordia, esa compasión. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Jesús, también deberíamos de sentir esta parte. Y no hacer las cosas. Para empezar, debemos de entender que el primero que nos está viendo es Dios. Hagamos las cosas correctas o incorrectamente, los ojos de Dios están puestos sobre todos sus hijos. Y a quien debemos de agradar primeramente es Dios, porque dice la palabra que por cuanto tú no hiciste esto, cuando no me diste de beber, no me diste de comer, no me calzaste, no me vestiste, no tuviste compasión de mí. Dice, ¿cuándo lo hicimos? Porque no lo hiciste con tu hermano cuando estaba padeciendo esta situación, no lo hiciste, porque Jesús habita en cada uno de nuestros corazones. Y es esa parte a lo que también nos lleva en el carácter, que nuestro carácter también tiene que ser sensible, pues. Y en esta situación radica el corazón y el alma. Y a veces, como iglesia, solemos ser más almáticos que espirituales. Sí. Porque en el alma está la mente, está nuestro corazón, o sea, nuestros sentimientos, y está nuestra voluntad. Y a veces somos más voluntariosos por nosotros mismos que por lo que debemos de hacer o lo que Dios nos está pidiendo, y terminamos siendo almáticos. Analizamos primero antes cualquier cosa y no escuchamos la voz de Dios y terminamos siendo almáticos. ¿Sí? O a veces yo siento que esto no viene de parte de Dios porque a mi corazón me dice que no, ¿no? Porque tengo esa incomodidad y es tu gastritis, ¿no? y terminamos siendo almáticos y no estamos escuchando verdaderamente la voz de Dios, ¿no? Y eso es que nosotros tenemos que aprender a dejarnos moldear, porque nuestro carácter tiene que ser más espiritual que sentimental, que almático, que emocional, sobre todo nosotros las mujeres. ¿Quiere compartir algo? Sí. Sí. Pues ciertamente el hecho de no querer ser ese molde, ¿no? Es una oposición, porque ciertamente el cuerpo se duele, como tú lo decías. Vamos a suponer una persona que trae un dolor de rodilla, la misma posición del dolor de rodilla, al inclinarse hace que después le duela la espalda, ¿no? Y nosotros muchas veces en la unidad de Cristo, lejos de ayudar al hermano, nosotros mismos le ponemos la traba ahí, ¿no? Para que él no pueda crecer, para que él no pueda hacer lo que Dios quiere. Pero sobre todo es que nosotros tenemos que tener esa humildad, esa piedad y esa misericordia, porque el Señor nos recuerda a nosotros siempre. Ahora sí que, como dicen, si estamos atentos a lo que Dios está hablando, cuando vienen esas pruebas nos damos cuenta de que el Señor tuvo eso con nosotros, esa misericordia, esa piedad, de cómo era nuestra condición. Entonces, cuando viene alguien a la iglesia tiene que estar preparada. Tiene que estar preparada, ¿por qué? Porque aquí dice que no viene nada más gente que está sana. Sí. Dice, Él vino por los enfermos.
Y los enfermos no hablan nada más de una enfermedad física. Emocional. Habla de las emociones, habla de esa vida que a ti por sí solo te ha costado cambiar y transformar. Y que el Señor, Él es experto en eso. ¿Por qué? Porque Él es experto y nadie puede ser como Él, porque Él conoce el diseño. El de Romy, el de Susi lo conoce. Sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuál es el potencial, el propósito que hay en ti, como lo hay en mí. Bueno, ahora nos conforma a las dos. Tú tienes más de esto, yo tengo más del otro, pero nos regula con algo que dice que nadie tenga más alta estima. Ujú. O sea, lo que yo digo, eso es. Sí. No te sientas ni por tu título, no te sientas ni por la habilidad que tú tienes. Vamos a suponer, tú en las artes, a mí me ha dado la habilidad en las ventas, pero eso no es por nosotras, es la por su añadidura, sí. gracia, Así es. es por el favor que pone en nosotros de que sabe que esa parte a nosotros nos va a ayudar, pero que ese don, ese servicio lo vamos a dar a otros. Ujú. No es para que nosotros nos vanagloriemos diciendo las cosas que son nuestras, Ujú. que es la parte que el Señor empieza a cambiar en nosotros, porque pues cuando venimos con el yo a todo lo que da, ¿no? Yo hago esto, yo soy la mejor en todo, por mí no se hacen las cosas, aquí yo tengo la razón. Entonces, ante todo ese yo, el Señor dice, no, nadie me va a robar mi gloria. Así es. Y cuando nosotros entendemos que en el diseño lo primero está en Él, entonces ya tú dices, yo la verdad que me estoy recordando ahorita de la forma emocionada como yo adoraba a Dios, porque adoraba mi dolor, mi sufrimiento, mi tristeza. Casi, casi le venía yo a dejar todo al Señor y como diciendo, ocúpate, y como que Dios lo iba a hacer en ese momento, ¿sí? Pero cuando empiezas a entender que parte del diseño, sí, nosotros nacimos para gloria, para alabanza de su nombre, pero que hay un diseño también ahí, entonces Dios te empieza a perfeccionar en que, bueno, esta es la forma correcta de prepararte si tú quieres venir a adorarme, si tú quieres venir a alabarme. Lo mismo pasa en el carácter. Si tú tuviste en mí la misericordia, ahora que viene ese que venía igual que tú, enojón, orgulloso, chismoso, problemático, contestón, de la misma forma en que yo a ti te traje con esos lazos de amor, te tuve la paciencia, te di mi amor que te contenía en todo mientras tú despertabas en las cosas que tú decías, nada más decías, es que yo no voy a poder y yo no voy a poder. Y cuando el Señor dijo, claro que puedes, y te empieza a transformar el corazón, ahí es donde nos hace entender de que, bueno, de esa misma forma, con el carácter que yo estoy formando en ti, quiero que entiendas al nuevo que viene. Sí, ¿Sí? es parte también de esa unidad, ¿no? Y por eso es esa formación en la que Dios nos tiene. Muchas veces nos han preguntado qué va a pasar qué va a pasar cuando un día entre una persona alcohólica. Ujú. ¿Qué va a pasar cuando entre una persona en un estado enervante, así, drogada? Y digo, la primera fui yo. Esto que ven acá es porque Dios lo ha transformado por la gracia de Dios. Pero ciertamente hay cosas en las que necesitamos cambiar desde nuestro interior y sobre todo a verlas, o sea, cambiar la perspectiva de nuestra visión y apegarnos a la visión de Dios, porque los ojos de Dios ven diferente a nuestros ojos. Así es. Completamente es como va mucho más allá de la profundidad y Él conoce el principio y el fin porque Él lo es, ¿no? Y es esta parte tan maravillosa de que a veces nos olvidamos incluso cuál es nuestra función como tal. Nos enfocamos más en lo que hay dentro de nosotros que en lo que es Dios,
que lo que Dios nos modeló, que lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y decimos, somos seguidores de Jesucristo, pero a veces hacemos a un lado a Jesucristo porque tenemos nuestra propia visión, nuestro propio entendimiento, nuestro propio sentir, nuestra forma de juzgar. Y a veces Dios, y a lo largo de la palabra, a mí me impacta esta parte, cómo Dios usó a los enemigos para tratar con su pueblo. O sea, no se limitó solamente a su pueblo. ¿Por qué? Porque todos son su creación. Y Dios usó a su creación para tratar con los demás. Y a veces Dios tiene que tratar a alguien de afuera tiene que usar a alguien de afuera para tratar contigo. Porque a veces como iglesia piensas que ya lo sabes todo. Y te olvidas de esa gracia que fue recibida. ¿Por qué? Porque como decimos, somos el pueblo de Dios, somos el reino de Dios, somos pueblo de reyes sacerdotes, sí. Pero para eso hay que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Sé que hay más mensajes, pero a mí no me sale más que la de la hermana Silvia, no sé si hay. Sí, tengo otros acá. Ahorita los leo. Por favor, si es tan amable. A ver, aquí dice, la hermana Majo Mendoza dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y guardaréis mis preceptos y los pondrás por obra. Luego, Ese es Ezequiel 36 del 26 al 27. Exactamente. Y luego nos mandaron, Dios hace habitar en familia, a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en la tierra. Salmo 68:6. Gracias. Yo dije Salmo 103, ¿verdad? Y es 68:6. Gracias. Y luego la hermana Silvia, que nos mandó Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ok, muchas gracias por estar atentos y por compartir los versículos, porque eso también nos edifica a nosotros. Así que, bueno, vamos a seguir porque ya nos faltan 10 minutitos. No sé si vamos a terminar, pero va a haber tercera parte, ¿no? ¿Es cierto? Aquí venía una parte, amada, que estamos hablando de por qué el Señor usa al pueblo también, o aún a los malos. Y viene en Proverbios 27:17, donde dice, el hierro con el hierro se afila. Ahí va. Y un hombre agudiza a otro. Gracias. Bueno, vamos a tomar esta parte de ahorita que acaba de compartir la hermana Susi, porque dice, nosotros estamos como líderes, como siervos, como hijos, estamos dentro de la iglesia en un proceso de crecimiento, ¿no? O sea, todos tenemos no es que todos estamos creciendo al mismo tiempo, estamos recibiendo el mismo alimento, eso sí, pero también en la disposición de nuestro corazón hace que como la semilla puede ser, ya sabe, como aquellas semillas que dicen, esta tarda 5 días en salir y en dar su fruto, y otras que tardan semanas en dar su fruto. No todas las semillas son de la misma, son la misma. Así como nosotros, porque depende mucho de cómo está nuestro corazón, qué tan necesitado está o qué tan dispuesto y humilde está para que nosotros podamos recibir la palabra. Y dice, la palabra hace la función dentro de ti. Si tú dejas que haga la función, entonces esta va a empezar a cambiar y a quitar cosas que decías, órale, vámonos, crece. Y es momento, y a veces decimos, ¿y por qué? Acaba de llegar y ya le está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque tiene un corazón dispuesto. Porque le agarró el rollo, le agarró la pichada, lo que se tenía que hacer dentro de la casa, ¿no? Y dice, por aquí lo tenía, ahorita les digo, acá, la formación del carácter en la comunidad, en la iglesia. Porque, bien decía ahorita la hermana Susi, Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, en otras palabras, necesita Dios tratar contigo, con una persona que es igual a ti. Por ahí había escuchado, no puedes ver lo que no tienes. Y ciertamente hay cosas que nosotros todavía necesitamos
Dios necesita pulir en nuestro corazón y va a usar a otra persona. Si no tenemos un corazón dispuesto, va a usar a otra persona que va a estar afilándonos. ¿Y cómo? Pues con el filo, de otro nivel tuyo. Como yo en algunas veces también había compartido cómo es que puedes cortar un diamante. Porque el diamante, la piedra en bruto, es de las piedras que tiene mayor dureza dentro de la naturaleza. ¿Y cómo le hacen para cortarla, para pulirla? No puedes hacerlo con cualquier otro material, tiene que ser específicamente con herramientas que tengan punta o polvo de diamante, porque de otra manera no se puede cortar. O echas a perder la máquina y no vas a avanzar mucho, entonces necesitas algo que sea diamante para cortar un diamante. Y lo mismo habla. El mismo. ¿Sí? Necesitas si hay dureza en nuestro corazón para poder recibir esta formación, y es a donde quiero llegar. La formación, las llamadas de atención, las correcciones, no son más que para moldear y perfeccionar tu carácter. Si tu corazón no está entendido, si tu corazón está endurecido, la semilla que fue plantada no va a crecer de la misma manera. No va a haber un cambio como tal en tu corazón. Y es la misma palabra, pero depende de nosotros. Entonces Dios tiene que usar, como decía, a esos enemigos. Dios tiene que usar, y no sean enemigos específicamente, ¿no? Sino que Dios tiene que usar ciertos instrumentos que a veces son necesarios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que entonces vengamos al entendimiento, porque aún ahí se manifiesta el amor de Dios. Porque aún ahí nos muestra el Señor, no quiero que te pierdas. Y antes de que tú vayas a cometer cualquier otra tontería, voy a usar a otro para que tú comprendas que mi voluntad contigo es perfecta, es agradable, es buena, y porque tengo tanta misericordia por ti. Entonces por eso tengo que usar a otro. La hermana Carla comparte Efesios 4, del 4 al 6, dice, versículos del 4 al 6, lo ando bien acelerado. Ya no me para acá. 2 horas. Es cierto. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos y actúa por medio de todos y está en todos. Amén. Y es así porque esa es parte de la visión, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dios no dijo, vayan y hagan bastantes iglesias, y una les vamos a poner la iglesia de Pedro, de Juan, de Apolos, y lo dice claramente, ¿no? Corintios. No, si no es de que a ver de qué equipo soy, de que a ver quién me cae mejor. O sea, fuiste llamado para representar a Jesucristo y a su iglesia, que es su esposa. ¿Cómo? Pues actuando y siendo fiel a lo que Él estableció. ¿Y cómo lo vas a recibir? En la casa donde Dios te puso. Por eso es importante que nosotros preguntemos a Dios, ¿cuál es mi casa? Porque no en todas las casas quiere decir que donde quiera que tú vayas de un lado para otro, no quiere decir eso no quiere decir que seas ni más espiritual ni que tengas fruto. Al contrario, te hace como esas, bueno, yo no sé si las han visto, pero esas rosas del desierto que pasan así como esas bolas, no se aferran a nada, no hay raíz. Entonces dice, te dejas llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque necesitamos estar arraigados primeramente a una casa espiritual, necesitamos tener la cobertura de Dios y necesitamos ser moldeados. O como dice la palabra, necesita redarguir tu corazón, necesita exhortarte para que tú puedas crecer. Si esto no está haciendo la función en tu vida o no está pasando en el lugar donde estás, necesitamos preguntarnos, ¿qué está pasando con nuestro corazón que yo no estoy recibiendo la formación o no me estoy dejando formar? Y voy a ser como esa rosa de Sarón que va por allá y se va y se lo lleva el viento, o simplemente voy a perecer. El ser humano, como decía, necesita habitar en familia, necesita habitar bajo una cobertura. Individualmente, independientemente, no vamos a llegar a ningún lado. Y esa es la parte a la que quiero llegar. La independencia
y lo comparto porque son cosas en las que Dios me ha estado hablando también, aún formando, puedes estar dentro de una iglesia, pero aún si tienes un carácter independiente, y de los cuales la primera era yo, no te lleva a nada bueno. Porque eso te lleva a tener un corazón duro, pero también en esa dureza caes en la tibieza. Porque ni eres de aquí ni eres de allá, porque entonces dejas a un lado a Dios y entonces empiezas a tener tus propios ideales y dices, sí creo en Cristo, pero hago mi voluntad. No creo en la iglesia, no creo en el hombre, no creo lo que dicen acá, no creo lo que dicen. Entonces eres tibio. Sí. Y los tibios Dios los vomita. El que cree en su iglesia cree en su palabra, en su verdad y en la palabra revelada a través del siervo al que Dios levantó para llevar a cabo la función dentro de su cuerpo. Y con eso termino. Gracias. Pues yo voy a finalizar con una palabra donde habla de tener el carácter de Cristo no es una opción, es una evidencia de una vida verdaderamente rendida a Dios, y está en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Y entonces en esta parte pues implica que la iglesia no solamente debe de predicar a Cristo, debe vivir como Él vivió. Amen. Así que si nosotros ya tenemos casa, tenemos una autoridad que da testimonio y todavía estamos estancados, pues el Señor nos invita hoy a desempolvarnos, a tener la humildad que Él tuvo, a tener la obediencia que Él tuvo, para que nosotros no nos quedemos atrás. Y ese propósito que el Señor puso en nuestra vida, pues sea evidente para que otras personas vean lo que Cristo puede transformar en cada uno de nosotros. Entonces los esperamos para la siguiente semana. Igual, de lunes a jueves a las 5, en punto de las 5 de la tarde. Otros hermanos también estarán compartiendo la palabra. Así que tengan un buen fin de semana y que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Blessed is a man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in